¿Qué tal, queridos amigos? Pasando los fríos de este fin de año que comienza a darnos noticias desagradables. ¿Cómo es posible que en el gobierno de este país exista una mujer como Yasmín Esquivel de Riobó, que siendo ministro de la Corte se postula a la presidencia de la misma y arrastra un pasado siniestro con una tesis plagiada? Y después de varios días de que el escándalo se desarrolló, sale ahora la ministra a decir que la tesis es suya y que en todo caso a ella le plagiaron la tesis. ¿Por qué no lo dijo al principio, desde el momento mismo en que surgió la publicación, la información acerca de este desacato brutal que anularía todos sus actos como abogada y obviamente como funcionaria y como ministra de la Suprema Corte de Justicia? Porque pues no es abogada quien plagia una tesis, no puede ser confirmada como tal, a pesar de que haya tenido un examen profesional brillante. Bueno, eso es lo que pudiéramos suponer, pero ni siquiera eso. Plagia una tesis en 1985 y ahora sale a colación porque pues hay quienes estuvieron investigando a la ministra porque aspira a un cargo muy grande. ¿Y qué dijo el presidente? El presidente simple y sencillamente dijo que no tenía importancia. Claro, no tenía importancia, como tampoco tiene importancia la tesis que él hizo después de 14 años de pasarse por las academias y las universidades, la Nacional Autónoma de México se supone. 14 años tardó en recibirse el muchacho. Hablo de López Obrador, ya no es muchacho, pero entonces digamos que estaba entre la adolescencia y la adultez, pero ya muy encaminada. Entonces ahí tenemos un fallo directo. También se acusó de plagio de tesis a Enrique Peña Nieto. O sea que la escalera continúa. Suben aquellos que son deplorables y bajan aquellos que son honestos. Parece que la honestidad de nuestro país es uno de los vicios más cotizados para deprimir a quien ostenta el ser honesto. Esto es algo terrible porque nos dicen que se lucha contra la corrupción, que el gobierno debe ser honesto, pero no hay muestra alguna de que ello se cumpla, al contrario. Se observa todo lo contrario. Se observa que quienes valen más como académicos, que no plagian tesis, que obtienen sus distintos cargos a base de trabajo y esfuerzo, cosa que no tiene nada que ver con Morena, son aquellos que no son más que marginados dentro del nuevo sistema de la 4T. Y los ignorantes, los hijitos de papi, Alejandro Murat, Alfredito del Mazo, Evelyn Salgado y Laida Sansores, ellos crecen al amparo de la 4T y de las negociaciones soterradas. Ya tanto Murat como del Mazo, Murat ya salió del gobierno de Oaxaca y del Mazo está por salir, ya vienen las elecciones el próximo año. Se refugian ya en la 4T, aunque nunca hayan pertenecido a ella, con tal de que les proteja la impunidad a cambio de entregar a sus respectivos estados a la causa morenista. Del Mazo está trabajando debajo del agua para Delfina Gómez, por si no lo saben ustedes. Y lo mismo ocurrió en otros estados del país. Yo fui testigo, por ejemplo, en Tlaxcala, de cómo el exgobernador Marco Antonio Mena descarada y abiertamente apoyó la candidatura de Lorena Cuellar Cisneros de Morena para quedar bien con Andrés Manuel, quien le dijo y le prometió que le daría una nueva encomienda una vez que terminara su periodo como gobernador. Hasta la fecha no se ha cumplido la palabra del presidente como en muchos otros casos. Dicen que una de las personas que más lo conoce de cerca es precisamente Lorena Cuellar, quien lo recibe, digamos, en la escala, pues en petit comité, sin mucho escándalo, sin cámaras, sin fotografías que dejen constancia de los encuentros, pero ahí va, son amigos, muy amigos.
como también pues le gusta visitar pues entidades como Tepic, Nayarit, en donde también hay alcaldesas de muy buen ver que lo atienden con debida suficiencia para que esté contento el presidente de la República. Mientras tanto, ¿qué pasa? Hierve el Estado de México, como lo decíamos ayer, hierve Coahuila, y en el ámbito internacional hay comisiones que comienzan a mostrar a AMLO como lo que es, un tirano. Fíjense usted que ha sido nominado internacionalmente. No, esto no viene de México, ni es producto de una especie de conjura mundial del conservadurismo, como diría él, para justificar sus torpezas y sus mezquindades. Esta organización lo coloca entre los 12 postulados a ser designados como el tirano del año. No solamente el tirano de México, sino el tirano del año en el mundo, al lado de personajes como Vladimir Putin de Rusia, o como el premier de China, o como el famoso presidente de Corea del Norte, Kim Jong-un, quien es uno de los más atroces sátrapas del mundo. Y otros más. Hay aquí una lista de los 12 postulados y ninguno se acerca notoriamente a AMLO. AMLO lo supera por mucho a varios de ellos. La diferencia es que AMLO no puede disponer de armas nucleares, por ejemplo, para acabar con esos periodistas que tanto le estorban. Aunque a él le bastan poner motocicletas, aunque no entendía que también los periodistas pueden tener, precisamente para protegerse de él, automóviles blindados. Y hay imbéciles, mercenarios, ladrones, estúpidos, como Al-Jalife Ramera, que únicamente insultan al periodista agredido en lugar de sumarse a la defensa del periodismo independiente que sigue siendo agredido por Andrés Manuel López Obrador. Ahí es donde se ven las diferencias entre los mentecatos, los que de verdad únicamente ofenden sin tener argumentos, y aquellos que defendemos la libertad de expresión. Esta es la enorme diferencia, porque el otro es médico cirujano y heredó una millonada de su padre, y entonces dice que él es el único honrado porque no necesita robar porque tiene mucho dinero. Fíjense ustedes qué criterio más estúpido, ¿no? Pues bien, yo soy un hombre honesto, no tengo dinero, no tengo capital, me han infamado diciendo que si tengo gasolineras, puras estupideces, que si vendo huachicol, cuando el huachicol es promovido por las propias gentes del gobierno, por la Guardia Nacional, que está en algunos estados de la República resucitando la industria del huachicol. Ellos son los responsables de esta terrible disyuntiva en la que nos han colocado una, otra y otra vez. Primero, persiguiendo el huachicol. Un desabasto de gasolinas brutal, estallidos de ductos de Pemex con muertes centenarias, como en el caso de Tlahuelilpan Hidalgo, no lo olvido, 153 muertos a causa de un estallido de un ducto de Pemex, de los que robaban combustible. Y después volvemos al punto inicial. Somos una nación de huachicoleros. Pero, presidente, no soy yo el huachicolero, es usted. Es usted el que defiende a los huachicoles, a los huachicoleros y a los huachicoles, que son otro tipo de personajes que habría que entender. Pero eso surge a partir de su régimen, presidente. Ya sé que los Moreno Valle, a los que usted asesinó, hay que decirlo ya con claridad, o por lo menos ordenó que se les ailara para acabar con ellos, eran también huachicoleros y nunca se les atacó por ello. Y luego volvió a surgir el huachicol en Puebla. No era ajeno a ello el también difunto Miguel Barbosa Huerta. Y ahí está, entre esas zonas, Hidalgo, Puebla, entre esas zonas está el resurgimiento del huachicol, no muy lejos de donde se encuentra la famosa refinería Olmeca.
uno de los grandes fraudes de su gobierno. Presidente, que tenga usted la conciencia más libre que pueda para recibir al 223. A mí no me van a callar. Y lo digo con cero cobardía.